Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes y recordándolos que no olviden hacer la cuenta del Omer, que es una situación muy importante que trae una elevación y una fortaleza extraordinaria y que el Eterno quiere que nosotros alcancemos para el día de Shavuot. Bueno, estamos en la Harei Mod y estamos en el Perek 16, Pasuk 20, y dice así: cuando terminare de expiar el santuario, la tienda de reunión y el altar, ofrendará el chivo vivo y apoyará a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo, confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, todos sus delitos y todas sus faltas, poniéndolos sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará en mano de un hombre asignado hacia el desierto. Portará el chivo sobre él todos los pecados de ellos a una tierra inhabitada y será enviado el chivo al desierto. Bueno, pues recordemos que son dos chivos, dos carneros que eran llevados. Uno era sorteado y bueno, los dos eran sorteados, y uno era para Hashem y el otro era para Sasel. Y entonces en este sorteo representaban precisamente una ofrenda extraordinaria, porque uno era ofrendado al Eterno y el otro era sacrificado. Consecuentemente, esto implica precisamente una fuerza extraordinaria en nuestra vida, pero especialmente una de las cosas que toca precisamente la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur es una fiesta extraordinaria y que lo conocemos precisamente en el judaísmo como la fiesta del perdón o la fiesta de la remisión, y que tiene que ver con los pecados personales en contra de nuestro prójimo. Y consecuentemente una de las cosas que hace precisamente y nos hace pensar la condición del sacrificio en este caso del chivo, que era sacrificado, y que debería de ser entendido el hecho de que así como ese chivo era sacrificado, ese sufrimiento y esa muerte le tocaba a uno por cometer las transgresiones a sabedor en contra de nuestro prójimo e incluso en contra de nuestro Dios. Pero específicamente se nos habla de los pecados en contra de nuestro prójimo, dado que el Eterno, quien es bendito, ciertamente perdona nuestros pecados, porque constantemente estamos delante de Él. Pero qué decir del prójimo. Casi por lo regular nosotros estamos muy dados o somos muy dados a que si pecamos contra Dios, pues buscamos de alguna manera reconciliar esto. Pero cuando se trata del prójimo, incluso tratándose incluso del cónyuge, cuando hay una desavenencia, muchas veces hay ahí el orgullo, muchas veces hay ahí el enojo, muchas veces hay situaciones que se dan para que se pueda restaurar la paz dentro de la casa, y se rompe la Shalom Bait, y trae un orificio grandísimo que se tiene que reparar, y ese orificio, esa destrucción que causa las desavenencias dentro de la casa, dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio, solamente se pueden reparar cuando nosotros estamos dispuestos a ceder, a pedir perdón, a actuar con humildad y obedecer al Eterno, quien es bendito. Y como se enseña, Shaul nos enseña a que mientras dependa de nosotros, busquemos la paz. En este sentido, pues, para el Eterno le importa muchísimo la manera en que nosotros nos conducimos con nuestro prójimo. Eso es una prioridad para Él, porque ciertamente incluso nos enseña nuestro Santo Maestro que Dios no perdona nuestros pecados en contra del cielo si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo. Entonces hay una actitud ahí muy importante
de estar en paz. Si nosotros queremos recibir el perdón del cielo, tenemos que aprender a perdonar. En otras palabras, Balca Omer, el principio de que si nosotros queremos recibir un bien, necesitamos hacer el bien. En este caso, si nosotros queremos recibir el perdón, tenemos que dar perdón. Y esta es una de las áreas más fuertes, incluso dentro de nuestras relaciones. Y esto es algo importante. Y tal vez una de las cosas que nosotros debemos reflexionar es que muchas veces nosotros estamos dispuestos a perdonar, pero en el camino nuevamente se comete la misma falta, la misma transgresión, la misma actitud de parte de nosotros o del prójimo hacia nosotros, y esto a veces como que va causando un adelgazamiento, un debilitamiento de nuestras relaciones, porque decimos nosotros que siempre es lo mismo, que siempre pasa igual, que siempre sucede, por aquí se restauró y ahí va de nuevo el cántaro al agua. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que necesitamos un cambio, de que necesitamos un cambio verdadero, y como decíamos precisamente en Shabbat pasado, nosotros debemos buscar ese cambio, pero el cambio no se da si no hay intención. El cambio no se da si no hay intención. Y lo que busca el Eterno a través de toda esta ofrenda que se daba en Yom Kippur es llevar al pueblo a entender, porque recuerden que precisamente el Kohen Gadol daba y presentaba su ofrenda personal, y luego de dar su ofrenda personal, entonces ya podía presentar la ofrenda por pecado para el pueblo. Esto es interesante porque volvemos al mismo principio. Si nosotros no estamos en las condiciones adecuadas, pues entonces pues menos podremos ayudar al prójimo. Y pues si nosotros no estamos bien, consecuentemente no podremos nosotros servir al Eterno, quien es bendito, y operar de una manera adecuada, dado la condición que se tiene. Y por eso se le mandó a Aarón que él presentara una ofrenda por pecado para él mismo, y por eso se tenía que purificar el Kohen Gadol de una manera extraordinaria, dado que en ese día, en ese único día, el Kohen Gadol podía entrar al Santo de los Santos, es decir, al lugar santísimo. Y entonces, si el Kohen Gadol no estaba en las condiciones adecuadas, moría. Si el Kohen Gadol no había examinado su vida de una manera exhaustiva, moría. Si el Kohen Gadol se le había pasado alguna cosa o había tomado a la ligera el poder purificar su vida, es decir, examinar su vida, mirar qué tenía que quitar, qué perdonar, cualquier cosa que no hubiera confesado, que no estuviera en la condición adecuada, eso traería su muerte. Y por eso es que incluso, fíjense que cuando nosotros recordamos, en el primer templo hubo menos Kohen Gadol, y en el segundo templo más Kohen Gadol. Menos Kohen Gadol en el primero porque cuidaban más de su relación con el Eterno, y más Kohen Gadol en el mismo periodo de tiempo, aproximadamente 410 años duró el primer templo y 420 el segundo templo. Pero hubo una cantidad de Kohen Gadol en el segundo templo extraordinario, dado de que morían por causa de no tener la preparación y la purificación, y precisamente el poder presentarse adecuadamente delante del Eterno no lo tenían, y entonces esto causaba la muerte, y causó la muerte de muchos Kohen Gadol. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esta era una enseñanza didáctica de parte del Eterno al pueblo de Israel, que representaba y les ayudaba a entender y comprender que ellos tenían que buscar
de una manera extraordinaria ese cambio, y eso solamente se tendría que dar a través de la intención. Es decir, debe haber la intención verdadera en el corazón del hombre de cambiar, y cuando hay esto, entonces pedirle al Eterno, quien es bendito, que queremos cambiar esa actitud, esa forma de ser, y queremos y vamos a tener que luchar. ¿Por qué razón tenemos que luchar? Porque la mala inclinación, el Yetzer Hara, va a estar, pero más que nunca, atento a que de alguna manera hacerte caer, resbalar de aquella situación en la cual tú estás buscando cambiar. Y por esto tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, y por ello tenemos que pedirle la ayuda del Eterno. Tenemos que superar. Hay muchas cosas que se pueden superar, y bendito sea el Eterno, porque hablando en el matrimonio, ¿saben qué? Si uno solo quiere cambiar, el otro no lo deja. Y esto es una mancuerna, es una cosa muy extraordinaria, porque te voy a decir, hay veces que la mujer quiere cambiar, pero el hombre no lo deja, es lastre. O el otro lado de la moneda, a veces la mujer quiere cambiar, pero el hombre no lo deja. ¿Por qué? Es lastre a la hora de que él quiere hacer cambios. Y entonces, mis amados, acá tiene que haber, de parte de los dos, hablando de matrimonio, cuando se es soltero, pues no hay tanto problema, porque eso depende más de uno y del Eterno. Pero cuando es el matrimonio, y la influencia de la esposa, la influencia del esposo en la vida de la persona, pudiera causar incluso que no puedan superar ciertas circunstancias en su vida. Y por eso es importante. Yo lo veo, por ejemplo, hay gente que llega a muy buena hora a Shabbat, y la esposa viene llegando como a las 2 horas, por decir algo exageradamente. Y se da también lo contrario, que a veces la esposa ahí está y el esposo llega hasta que quiere. ¿Y de qué está hablando esto? Está hablando ya de un quebranto en el servicio al Eterno, que a uno le importa y al otro no le importa. Y esto es un lastre. Es un lastre, porque toda aquella persona que pone le echa todo al asador, todo el fuego al asador, está hablando de que le importa al Eterno. Pero aquel que no, y que hay mañana, y que todos los días, y que no, o sea, busca excusas, en otras palabras, para no cumplir apropiadamente con los mandamientos, esto crea un conflicto. Y eso es un peso para el crecimiento, para los cambios en la vida de cada uno. Y si algo trae de importancia Yom Kippur, es precisamente que el hombre en ese día es confrontado con sus pecados contra el prójimo, y debe haber un cambio sustancial. Debe haber un cambio sustancial. Debemos cambiar en nuestra forma de ser. Y hay muchas luchas, mis amados, que tenemos que librar, y libraremos cuando tenemos esa intención, pero con la ayuda del Eterno lo podemos hacer cuando la intención es verdadera, es justa y es vista por el Eterno como una verdadera intención, dado que mira las intenciones del corazón. Por lo tanto, mis amados, no hay nada que nos pueda detener, pero tenemos que luchar mucho, porque en eso está el mérito y en eso también está la recompensa. Que el Eterno te dé un magnífico día, y que te ayude a reflexionar y a pensar cómo estás madurando, cómo estás elevándote, cómo estás sirviendo al Eterno, quien es bendito y el que demanda de nosotros un servicio kasher, pero también kadosh y enemet. Que el Eterno te dé un magnífico día, y que esta semana estamos celebrando los panes en levadura, nos ayude a estar en shalom con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, porque hay tiempos, y son tiempos de mucha elevación en estos días. De aquí, iniciando la cuenta del Omer hasta el Shavuot. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.